Buenas tardes. Vamos a comenzar con este tercer encuentro del ciclo de comentarios de fallos locales con perspectiva de género, que sería el segundo de este año, denominado Trabajando la perspectiva de género en el derecho del trabajo, un pronunciamiento local desde una gestión colectiva. Este espacio está organizado en forma conjunta con la Escuela de Capacitación a cargo de la doctora Fernanda Rosales y de la Oficina de la Mujer a cargo de la doctora Fabiana Gómez. Y nos acompaña también la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia, doctora Marcia Lozada. Mi nombre es Celina María Sánchez, yo soy secretaria de Violencia Familiar y de Género de la Cuarta Circunscripción Judicial de Santa María y es un honor estar acá hoy presente junto al doctor Marcos Herrera, atento que él es también nacido, criado en Santa María, así que para mí es muy grato estar acá, haber recorrido los 400 kilómetros que distan a la capital, pero es un gusto acompañarlo. Asimismo, esta tarde también, junto con la doctora Constanza Teme, que ella es jueza de primera instancia y tercera nominación del trabajo. Vamos a ser las moderadoras de este encuentro. Nosotros formamos parte también del Observatorio de Sentencias, así que estamos acá apoyando también en esta tarea a la doctora Marcela Whitaker. Bueno, volvimos a la presencialidad. Entonces tenemos una modalidad presencial y virtual. En consecuencia, a la gente saludamos también a todas las personas que se encuentran en la virtualidad. Un abrazo y un saludo a la distancia. Y queremos comentarles ya en el orden de lo práctico que mantengan sus micrófonos apagados, sus cámaras en lo posible encendidas y para registrar su asistencia, loguen en la plataforma, en el chat de la plataforma su nombre. Este encuentro va a consistir en dos bloques que se van a desarrollar con un intervalo y luego vamos a realizar todos aquellos los que quieran realizar alguna intervención, algún comentario, alguna pregunta, lo van a poder hacer. Y asimismo, mientras el doctor vaya realizando su exposición, podrán ir haciendo también algún comentario en el chat, que luego, por supuesto, lo vamos a leer. Así que ahora le doy la palabra, nuevamente reiterarles mi agradecimiento y para estar en este encuentro. Muchas gracias, le paso con la doctora Constanza Ten. Hola, buenas tardes, gracias Celi, un gusto para mí estar con Celina, que no la conocía personalmente, somos compañeras del observatorio virtual, porque yo no la conocía, y así que es la primera vez, y bueno, y el doctor Herrera, que no lo conocía y tengo el gusto de conocer hoy, aunque trabajamos todos cerquita, pero no nos conocemos, y darle las gracias a todos, a los empleados, a los funcionarios, magistrados del Poder Judicial, que formen parte de este ciclo, porque es muy importante que esta problemática que se trata, en este caso en el foro laboral, sea visualizado por todos y que, como hablábamos con los participantes, que se tenga en cuenta como algo diario y no como algo excepcional. Estos ciclos se iniciaron con la idea de conmemorar el 25N, que como todos sabrán, el 25 de noviembre se conmemora en el mundo el Día contra la no violencia hacia la mujer, contra la violencia hacia la mujer,
y en ese intento de recordarlo aquí en nuestra provincia, intentamos estos ciclos para analizar los fallos que se dicten con perspectiva de género en la provincia. En este caso, en el foro laboral, que nos tiene aquí muy, muy cercanos, y bueno, en esta ocasión se va a tratar de un fallo laboral que se inició con una causa de primera instancia, que tuvo radicación original en el juzgado laboral de segunda nominación, en una causa que se reclaman beneficios laborales, o sea, rubros que tienen que ver con la relación laboral en sí, y además hubo un reclamo de una trabajadora por acoso laboral, acoso sexual, moving, despido discriminatorio por haberes disminuidos por la cuestión de género. Yo voy a hacer un resumen de lo que trató la causa y de lo que pasó en primera instancia para luego darle la palabra al doctor en lo que le compete al fallo que se dictó en Cámara. Bueno, esta causa se inició en el año 2009, es de una trabajadora contra su empleadora, que era una empresa de seguro, una compañía de seguro. Ella refiere un ingreso en 2006 y refiere como jefa de personal en la sucursal Catamarca de la empresa de seguros. Uno de los reclamos más importantes que tiene al inicio es la diferencia del haber que ésta percibía en comparación con otros compañeros, quizás de otras sucursales, que cumplían las mismas funciones que ella y cobraban un haber superior. Entonces su primer reclamo es relativo a eso, la discriminación basada en el género, en que no se ajusta a la igualdad de igual haber por igual tarea, ¿sí? Igual remuneración por igual tarea. Luego de ello, refiere un trato hostil y hostigamiento y maltrato de su empleador y también de otro superior jerárquico que no solo generaba acoso laboral en cuanto al trabajo en sí, sino inicialmente basado en un acoso sexual. Intentando hacia la trabajadora obtener beneficios sexuales a cambio de trabajo y obligándola a que ella realice determinadas tareas, si no, obviamente, como todo trabajador le sucede, tiene la amenaza de ser despedida. En medio de esto, y que es no poco importante, la trabajadora tenía un marido con una enfermedad terminal, entonces pasaba por una situación bastante complicada, que ella denuncia que la empleadora no tuvo en cuenta, que no tuvo empatía con esa situación y en realidad en contra de esa situación, lo único que hacía es generar más hostigamiento constantemente y cada vez mayor, lo que la lleva a tener que asistir a un profesional de la salud, en este caso un psiquiatra, porque era una situación que ya no podía manejar. Inclusive durante esta relación fallece el marido y ni siquiera le dan días para que ella pueda hacer el duelo. Y así, vamos a ser cortos porque es muy larga la causa y la verdad que los daños sufridos por la trabajadora fueron incontables. La juez de primera instancia le hace lugar a la demanda, no solo los rubros que tienen que ver con la relación laboral, el despido y las diferencias por el despido, sino también a un despido discriminatorio basado también en el acoso sexual, en el acoso laboral, dando un rubro por daño moral en este caso, y también el despido, la diferencia de haberes por el solo hecho de ser mujer y pagar un haber inferior a los de sus compañeros. Porque aquí lo que hizo la demandada, digamos, la empresa, es solo defenderse diciendo que los otros empleados cobraban más porque tenían otras tareas, lo que nunca demostró y siempre tratando de disminuir el trabajo de la empleada, de la trabajadora, sumado que respecto del acoso sexual dice que si lo hizo un empleado él no tiene nada que ver con eso. Bueno, en este caso fue apelada por ambas partes, por la parte actora, por determinados rubros y por la parte demandada en cuanto al fondo de la cuestión. Y así llega a la Cámara de Apelaciones de tercera nominación de nuestra provincia y ahí es cuando les presento al doctor Marcos Augusto Herrera, que es procurador, escribano y abogado, recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Él además es mediador, formador de mediadores, diplomado en negocios internacionales de la Universidad de Florida, Estados Unidos, doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario,
doctorado en Humanidades en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Fue además jefe de trabajos prácticos de materia de negociación de conflictos en la Universidad San Pablo de Tucumán hasta 2016 y coautor del Manual de Derechos de Discapacitados y varios artículos de diversas temáticas. Actualmente es juez de la Cámara de Apelación en lo Civil Comercial de Trabajo, Familia, de Menores y de Minas de nuestra primera circunscripción, de la tercera nominación, y le doy la bienvenida y la palabra al doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Bienvenidos y gracias a los magistrados, funcionarios, a las autoridades que vinieron de la Asociación de Magistrados, la doctora Marcia, el doctor Soria, a los distintos funcionarios de los juzgados que están acá presentes, a mi compañera de cámara, la doctora Azar, al público, a los colegas y a los que estén acá por algún interés en particular. Básicamente, en este fallo, de acuerdo a lo que se resolvió en primera instancia, a nosotros, en realidad a mí me tocó hacer el primer voto, llevar la primera voz en cuanto a lo que se iba a resolver de acuerdo a los agravios que habían expresado tanto la actora como los demandados. En este caso yo creo que es importante contextualizarlo desde el punto de vista de la ley que vamos a aplicar, ya que como punto de partida nosotros tenemos que el cortapisas que tenemos de la Constitución Nacional es el artículo 16, que es el que establece la igualdad, que se compadece con el artículo 7 de la Constitución de la provincia de Catamarca, y a su vez una serie de normativas específicas que se deben aplicar a este caso en especial debido a la temática y a las distintas aristas que tiene respecto no solo al acoso laboral, sino también a la discriminación que se efectuó sobre la trabajadora puntualmente y que quedó acreditado en la causa. Voy a pasar el PowerPoint un poquitito más adelante porque la doctora hizo la presentación. Yo había preparado también una pequeña introducción, pero no tendría sentido reiterarla. Así que les pido un minuto hasta adelantar. Esta sentencia de primera instancia. Básicamente, los agravios de la parte demandada se fundaron en 4 cuestiones. Primero, en que la juez de primera instancia condenó por el daño moral. Luego condenó al hecho de que le paguen por la difusión de la imagen de la trabajadora, porque la trabajadora, ella entregaba, se hacían sorteos en esa compañía y la hacían a ella de que entregara los premios a las personas que habían salido, habían ganado esos premios. Y obviamente, o sea, la difundían con la promesa, difundía su imagen con la promesa de que le iban a pagar un adicional, cuestión que también fue incluida en la demanda. La otra cuestión que también la cuestión la entrega del certificado y la condena en costa. Este está bien, acá está bien. Entonces, los 4 agravios principales de la demandada son la admisión del reclamo del daño moral, la indemnización por la difusión de la imagen de la trabajadora, la condena a la entrega de un certificado y la condena en costas respecto de la citada en garantía. ¿Por qué hablamos de la condena en costa de la citada en garantía? Porque como la base del problema que expone la actora tenía que ver con el daño que se produce en su salud, al haber sido contratado una ART que es obligatoria para todas las patronales, al contestar demanda, la compañía pide que se cite a la ART. Entonces, bueno, con respecto al análisis que empiezo a hacer respecto del daño moral, la compañía dice, cuando expresa sus agravios, dice no, nosotros a ellas la despedimos, le pagamos lo que fija la ley en el artículo 245, es una indemnización tarifada, entonces ahí incluye todos los daños que se le puedan hacer al trabajador.
Entonces, bueno, hace una serie de argumentaciones más, deja de lado una serie de cuestiones que habían quedado probadas en la causa y que la verdad que yo pongo en el fallo, con el apoyo de mis colegas, de la doctora Azar y del doctor Rosales, porque en realidad les tengo que explicar que al ser un órgano colegiado, yo en este caso me tocó llevar a mí el primer voto, pero a su vez todas las causas nosotros las hablamos, tratamos de ponernos de acuerdo porque nosotros consideramos de que cuando el fallo sale por unanimidad tiene una mayor fuerza y en ese sentido es que siempre hablamos sobre cada uno de los agravios y de las resoluciones que se van haciendo. Por eso es que el mérito no es solamente mío, en este caso que llevo la primera voz, sino también de mis colegas, que son con quienes hemos tenido la oportunidad de conversarlo al tema y de llegar a un acuerdo. Entonces, con respecto al daño moral, la demandada dice que no, que pagó, de que la indemnización que establece la ley de contrato de trabajo es suficiente y que incluye todos los rubros. Ante eso, obviamente, ¿eso qué implica? Que en el momento que uno despide, o sea, que la empresa despide, es como que, bueno, listo, ya cumplimos, la ley dice que tengo que indemnizar con el 245 y cualquier otro daño quedaría incluido, eso sería en lo que la empresa pretendía que se haga y es lo que hizo en este caso. Luego, con respecto al tema de la difusión, la empresa dice, no, en realidad eh, la que saca beneficio de la difusión de la imagen es ella, porque es la empresa la que le está dando un prestigio a la persona y no al revés. No es que la empresa se beneficie de la imagen de la trabajadora. Y dicen de que, bueno, que no se probó, de que en realidad en el convenio colectivo aplicable tampoco está contemplado el hecho de que se reciba algún adicional por el uso de la imagen y de que en todas aquellas empresas donde existe algún tipo de venta o de premio, es obligación de que los empleados, y es lo usual que los empleados aparezcan en las fotos de la empresa entregando premios o en algún otro tipo de acto o de exposición social. Por supuesto, esos son los argumentos de ellos. Y con respecto al certificado, ellos dicen, no, nosotros cuando depositamos un cheque en la Dirección de Inspección Laboral, en la DIL, nosotros depositamos el cheque y depositamos ahí el certificado, entonces nosotros ya cumplimos. Y con respecto a la condena en costas, ellos dijeron, no, a nosotros no nos pueden condenar de que paguemos los honorarios y las costas respecto al tercero citado en garantía, porque nosotros con ellos teníamos un contrato. O sea, nosotros tenemos un contrato de que ante cualquier problema ellos deben presentarse en el juicio y por lo tanto ellos deben cubrir la parte de las costas que les corresponde y no ser nosotros quienes debamos afrontar el pago de esos honorarios. Entonces, bueno, de ahí viene, digamos, el análisis de cada uno de los agravios, en este caso de la demandada. Cuando nos empezamos a centrar a ver y estudiar la causa, empezamos a ver la legislación aplicable, la ley 23.592, que las voy a leer porque no me quiero olvidar, que establece la penalización de actos discriminatorios, que es del año 1988 y que es aplicable a todas las ramas del derecho. O sea, no es solamente privativo para aplicar en las causas laborales, sino en general a todos. Luego tenemos la 26.485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La 26.486, que es una enmienda que se hace al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención de la 26.485, la 23.179, que es la aprobación de la Convención sobre Eliminación de la Discriminación de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, que la conocemos, el Consenso de Quito de 2007, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Quinta Conferencia Mundial de Población realizada en el Cairo en 1994, la Cuarta Conferencia en Pekín, los convenios de la Organización Internacional de Trabajo que son importantes porque están ratificados por Argentina, que son el convenio 100, el 156, el 183
el 111 y el muy importante que salió justo en el medio en el que estábamos en el estudio del caso, que es el convenio 190, que es específicamente sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que precisamente se lo hizo el 24 de junio del 2020 con el dictado de la Ley Nacional 27580, ratificada por el Congreso de la Nación el 15 de diciembre del 2020. Esta ley, este convenio que está ratificado por la ley, considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una violación o abuso de los derechos humanos, que es incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente. Luego, bueno, el artículo 25 de la Convención Americana, que sabemos que es una bisagra, que en realidad es el derecho a peticionar y a tener un proceso judicial justo, rápido, efectivo, que hace en realidad al tema de la tutela efectiva, que es una obligación del Estado. Entonces, cuando centrados en este análisis de la ley aplicable, es cuando empezamos a ver y a tamizar de alguna manera de cómo durante todo el proceso, en la causa, con la prueba que se aporta, con los testigos, con las pericias, con los informes médicos que hay, nosotros llegamos a la conclusión de que efectivamente la trabajadora sufrió un daño adicional al solo efecto del decir, bueno, la despido, o sea, porque el despido genera un daño directo, pero en este caso no solo había un daño directo sobre la relación laboral en sí, sino también sobre la persona, sobre la salud, sobre su moral, porque como sabemos, la ley 26485 establece específicamente los distintos tipos de violencia que hay, que es la simbólica, la económica, la moral, y que no es solamente de acción positiva, o sea, no es que yo tengo que accionar o cometer un abuso para que se haga, sino también se puede hacer por omisión, o sea, que es lo que decimos el destrato, no solamente el maltrato, sino también el destrato. Entonces, no voy a repetir las modalidades porque están en la ley y no es la idea esa. Si tienen alguna duda, después les apunto los números de las leyes que van a quedar acá. Pero básicamente lo que nosotros veíamos de toda la prueba que se había colectado en el proceso era que había existido realmente una situación de abuso hacia la persona de ella como mujer, una situación de discriminación por el solo hecho de ser mujer, ya que según los mismos estudios que presentaba la demandada y las comparaciones, ellos decían, no le corresponde cobrar como jefe de acá de Catamarca, porque en realidad ella fue inscrita con otra categoría y nosotros lo comparábamos con los otros gerentes de La Rioja y de Tucumán, por ejemplo, y tenían las mismas actividades y en realidad el sueldo era capaz que la tercera parte de lo que se les pagaba. Entonces surgía evidente de toda la prueba de que ella sufría, además de una discriminación por ser mujer, una discriminación funcional porque a ella de alguna manera la estaban directamente explotando. Entonces, además de que un jerárquico superior de ella la acosaba sexualmente, que esto fue debidamente probado por testigos, por compañeros de trabajo, por ordenanzas que decían que ellos hasta se sentían mal de ver cuando llegaba tal persona a verla a ella, porque sabían de que después ella quedaba muy mal anímicamente, que salía temblando, a veces llorando del acoso evidente que sufría. Entonces nosotros viendo toda esta cuestión de todo lo que se probó y de poder corroborarlo a través de los informes médicos, nosotros consideramos de que el daño moral estaba probado. Entonces que además de esa indemnización tarifada que tenía que ver y apuntar solamente a lo laboral o a lo estrictamente legal con respecto a la LCT, y veíamos de que no podíamos permitir de que se pueda tarifar una injuria y el maltrato, no solamente por el hecho de ser mujer, sino a cualquier persona, porque como ustedes ven, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, a través de los distintos convenios, ellos ya se refieren a la violación de los derechos humanos.
Entonces, que eso es importante porque nosotros en la evolución de los derechos tenemos de que, bueno, los derechos humanos que fueron allá, empezaron su gesta con la Revolución Francesa, luego en 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, pero las mujeres siempre decían, no, pero ahí se refieren a la Declaración de los Derechos del Hombre, pero considerado como hombre varón. Entonces empieza todo el movimiento feminista con el tema de que no, que derechos humanos también los derechos humanos de la mujer, y a partir de ahí es cuando empieza toda una movida, por así decirlo, respecto a la conquista de los derechos y derechos humanos de la mujer o con perspectiva de género, los derechos humanos con perspectiva de género, que es lo que hoy nos reúne acá. Entonces, comprobado todo eso y pudiendo contrastarlo con toda la normativa interna nuestra y la normativa convencional que es obligatorio de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de la Constitución de la Nación, nosotros tenemos la obligación como magistrados de registrar ese tipo de situaciones y de hacer una aplicación convencional. Por eso es que la idea es que es un enfoque local, pero de manera global, de manera amplia, con una perspectiva amplia, pudiendo hacernos cargos como poder del Estado de poner en la práctica todo aquello que por ahí uno dice, ah, bueno, sí, hemos ratificado tal convenio, o está muy linda esta declamación o esta proclama, pero en los hechos muchas veces, hasta el día de hoy, tenemos operadores jurídicos que hacen abstracción de ellos, sea por arbitrariedad, por discrecionalidad, por ignorancia, por lo que se llame, pero bueno, nosotros tenemos que empezar a desandar ese camino y empezar a aplicar de manera local estas cuestiones que son a nivel global. Entonces, comprobado ello, vuelvo al tema del daño moral, nosotros decidimos de que el daño moral estaba correctamente otorgado y por eso consideramos de que la jueza de primera instancia correctamente había evaluado la prueba y condenado a que le sea abonado un daño moral adicional a la trabajadora en este caso. Con respecto al segundo agravio, que es sobre el uso de la imagen de la trabajadora, ahí yo me permití hacer una distinción entre lo que significa, porque hay una serie de leyes comerciales que hacen al uso de la imagen, pero siempre y cuando exista consentimiento por parte del dueño de la imagen. En este caso, la empresa decía, no, hay un consentimiento tácito porque el solo hecho que ella trabaje con nosotros y en el cargo que tenía, va de suyo de que ella tiene que exponer su imagen en el momento de entregar un premio, de entregar una póliza, de entregar algún tipo de cuestión donde sea necesario utilizar su imagen porque ella como jefa tiene que aparecer. Entonces nosotros situamos esta situación dentro de lo que es la Ley de Propiedad Intelectual 11723, que específicamente la Corte inclusive de Justicia de la Nación dijo en algunos fallos de que no existiendo consentimiento de la parte, corresponde a quien utiliza la imagen demostrar de que existe un interés público que se sobrepone a el derecho a la intimidad de esa persona en cuanto a la posibilidad de difundir, de prestar su consentimiento para difundir o no la imagen. Entonces, en este caso, era evidente que la trabajadora no había consentido de ninguna manera el uso de la imagen de ella para los actos de la empresa y surgía evidente, más allá de que la empresa decía, no, porque no se hizo una vez, se hacía una vez por mes, entonces existe como un consentimiento tácito. Y nosotros dijimos, no, el consentimiento no era tácito del uso de la imagen, sino que ella, en la esperanza de que le paguen el adicional prometido, ella lo hacía. Que yo creo que uno, como juez, debe ponerse en el lugar del otro y obrando como un buen padre de familia, la vieja concepción del Código de Vélez, ver qué es lo que un buen padre de familia haría. Y bueno, a alguien que es responsable en la situación de ella, con el marido enfermo, un problema con la hija, un problema de salud de ella misma, que cada vez se agravaba más por la misma situación laboral,
Entonces ella obviamente habría querido generar un ingreso más y esperanzada en eso es que ella no lo hacía al reclamo de una manera fuerte hasta que ocurrió, hasta que ya no soportó más el tema del acoso, no solo laboral, sino también sexual y bueno, y la empresa decide desvincularla. Entonces, centrados en esa ley de propiedad intelectual 11723, nosotros consideramos de que también estaba correctamente otorgado el adicional por la difusión de la imagen de ella y nosotros estuvimos de acuerdo los 3 jueces en que debía confirmarse lo resuelto en primera instancia. Luego, con respecto a la entrega del certificado, si como hasta ahora les vengo diciendo de que a ella se le pagaba de manera disminuida, no se le pagaban los adicionales que correspondían respecto al tema del uso de la imagen, naturalmente el certificado de trabajo que a ella le entregaron era un certificado falso que no reflejaba la verdadera situación laboral en la que se había desempeñado durante esos años. Entonces, nosotros con la condena que ya había sido emitida en primera instancia y con la confirmación que nosotros íbamos haciendo, no teníamos tampoco demasiadas opciones por lo que surgía del mismo expediente, que sí o sí la empresa debía confeccionar un nuevo certificado de acuerdo a las circunstancias laborales y a los rubros que nosotros habíamos ordenado y confirmado de lo que la jueza de primera instancia había fallado. Y con respecto al último punto de agravio, a la condena en costas, nosotros consideramos de que la demandada, la compañía, conocía perfectamente lo que ocurría, había sido notificada respecto al tema del acoso sexual y laboral que sufría la trabajadora, entonces no había ningún motivo para poder exonerarla de las costas con respecto del tercero, porque la ART solamente podía presentarse en el caso de que exista una enfermedad derivada de la relación laboral, que sea una enfermedad que tenga que ver con el ejercicio mismo del trabajo. En este caso, la codemandada, cuando ella contesta la demanda, ella dice, en realidad acá lo que la actora está pretendiendo no son prestaciones de la ley de riesgos del trabajo, sino que son derivadas del derecho civil, que estuvo bien, porque en realidad era eso lo que la actora estaba pretendiendo, más allá de que ella había hecho uso de algunas prestaciones, pero que estaban derivadas precisamente del maltrato laboral que estaba sufriendo. Entonces, la actora no había hecho ningún pedido respecto a la ART, porque consideraba de que había recibido las prestaciones necesarias y al alcance de lo que ella necesitaba, pero estaba encaminado hacia otro lado. Entonces, en ese caso, respecto a las costas, nosotros decidimos que, sabiendo la empresa de la situación de la trabajadora, no había ninguna circunstancia excepcional por la que nosotros debamos relevarlos del pago de las costas. Y así es como decidimos confirmar en todo la sentencia de primera instancia. Ahora, ¿qué es lo valorable o lo novedoso en este fallo? Lo novedoso en este fallo es que se la obliga, se le ordena a la empresa, a la compañía, de que todos los cuadros, desde los gerentes, los cuadros contables, los jurídicos y todo el personal de la sucursal de acá de Catamarca, realice un curso con los contenidos de la ley Micaela, que son precisamente los que tienen que ver con la perspectiva de género, ya que la función nuestra como magistrados es tratar de prevenir y erradicar cualquier tipo de comportamiento que podía estar ocurriendo contemporáneamente al momento del que se está sustanciando el juicio, o para evitarlo en un futuro con cualquier otra persona integrante del staff del plantel de la compañía aseguradora. Entonces, hemos dispuesto en ese fallo de que realicen ese curso de manera obligatoria. Le dimos un plazo de 90 días para que lo acrediten, que lo hagan en alguna institución
pública o reconocida por el Estado para poder acercar las constancias al expediente, y de manera alternativa, en el caso de que no lo hicieran, le pusimos una multa, unas 30, de 1.000 pesos por cada día de atraso a favor del actor. Entonces, de esta manera, la hemos conminado a la empresa en todos sus cuadros, desde lo más alto hasta lo más bajo, que tienen asiento acá en la provincia de Catamarca, a que lo hagan. Y eso es lo que es una acción positiva del Estado, de nosotros como Poder Judicial, como parte del Estado, en tratar de dar realidad a la virtualidad de lo que impone la ley, de lo que imponen las convenciones y los tratados internacionales a los que estamos obligados. Entonces, porque a nosotros lo que en el fallo decimos es que a nosotros no nos sirve de que solamente nos exijan a los 3 poderes hacer el curso de la ley Micaela y que tengamos perspectiva de género y que fallemos y que existan manuales para fallar con perspectiva de género, lo que comparto y me parece excelente, pero si nosotros como poder no lo trasladamos hacia la sociedad, va a quedar en una mera expresión y en una mera discrecionalidad de parte de los poderes del Estado. Nosotros sí, como Poder Judicial, tenemos facultades para obligarlos a los sujetos que están dentro de un juicio para poder cumplir y hacerlos a esos cursos. Pero desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, creo que tienen un límite que es el personal de ellos. No pueden obligar a terceros, a la gente de la calle, a que lo realicen. Lo ideal sería eso, que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo entiendan que la problemática excede a los 3 poderes del Estado, que debe ser incluido en una política educativa que sea considerado desde los niveles más básicos de la educación, así como se está incluyendo de manera paulatina la educación sexual integral. De la misma manera debe incluirse también la perspectiva de género, pero no como una materia, sino como algo cotidiano, porque yo a lo que apunto es a esto. Tenemos que tratar de convertir lo que es totalmente atípico como un fallo de estas características. Tenemos que llegar al momento en que todo esté naturalizado, porque a su vez, cuando la sociedad, cuando la gente conoce sobre la temática que los jueces tenemos que fallar y la gente conoce hasta dónde nosotros podemos fallar, es menor el régimen, la posibilidad y el nivel de discrecionalidad de las sentencias judiciales. Entonces, repito, cuanto mayor conocimiento tenga la gente de todo lo que comprende de lo que nosotros tenemos que hacer, es menor el margen de discrecionalidad y de arbitrariedad que vamos a tener en las sentencias. ¿Por qué? Porque vamos a saber de que la gente nos va a incendiar cuando salgamos a la calle y saquemos algo que no tiene nada que ver con lo que realmente, con los valores que están incorporados en la sociedad. Entonces, la idea de este fallo, la idea de estos encuentros, por eso yo le agradezco a la Oficina de la Mujer, a la doctora Whitaker, a la doctora Rosales, a la Corte, porque yo sé que vamos desandando ese camino desde la Corte, desde la Escuela de Capacitación, en tratar de acercar un poco más la justicia a la gente y demostrarles que en realidad no hay nada oculto en las decisiones que tomamos, sino de que son procesos transparentes, son procesos que deben cumplirse, que tienen un tiempo, y como una de esas medidas de acción efectiva, repito, es que nosotros conseguimos el apoyo de la Corte para realizar este tipo de exposiciones y también de acercarnos al interior. Nosotros ahora, la Cámara nuestra, la Cámara 3, hemos planteado a la Escuela Judicial y a la Corte, le hemos pedido la posibilidad, que ha sido muy bien recibida por la Escuela de Capacitación, la doctora Rosales, que nos recibió, la posibilidad de llevar al interior, por ejemplo, audiencias de las cámaras civil, de la nuestra, de llevar al interior también un poco de capacitación para los juzgados, porque nuestra provincia es muy grande
Y bueno, yo soy de Santa María, hay varios que somos de Santa María acá, y sabemos de lo que significa estar a 400 kilómetros y que a veces los expedientes tarden 3, 4, 5 meses en venir, cuando en realidad no debería tardar tanto en ir y venir. Pero bueno, y así como la distancia física en llegar a un expediente, ni hablemos de las distancias intelectuales y en formación y de las posibilidades que tenemos muy disminuidas en cuanto a la capacitación. Entonces, por eso yo celebro este tipo de conferencias y le agradezco a la gente del interior que está ahora presente a través virtualmente, porque es una manera de acercarnos y nosotros queremos acercarnos más, queremos llegar a las circunscripciones del interior, a los juzgados de acá de la capital también, porque es algo que yo siempre digo, yo vengo del interior y no los conozco a casi ninguno de los jueces. Entonces es importante que nos acerquemos a conocer, porque si no, es como que estigmatizamos y decimos, el juez de Belén, la jueza de Santa María, el juez de Recreo, y no son más que los jueces o sea, no conocemos humanamente. Entonces tenemos que empezar a humanizar a la justicia y precisamente esto humanizando los procesos y poniéndonos en el lugar de la gente que está en los juicios, es la manera que tenemos de demostrarle a la sociedad de que estamos preocupados no solo por el acceso a la justicia, sino porque la justicia sea clara y que sepan de que las reglas son claras. O sea, que acá no hay nada escondido, ni nada oculto, ni nada que sea, que no se pueda ver o que no se pueda mostrar. Y en ese camino es en el que estamos y en el que queremos seguir. Bueno, no sé si quieren que hagamos una pausa y después continuamos o... Sí, después, sí, ya. O si tiene alguien alguna pregunta hasta acá, la contestamos y vamos al break, como ustedes prefieran. A ver si hay alguien del interior. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario, una intervención, nos avisa y le acercamos el micrófono, por favor. A ver, ya le acercamos el micrófono. Si no, no te escuchan allá, te escuchan en tus pagos. No, comparto lo que dice el doctor Herrera, que la base es la educación. Y máxime ahora que vienen las prácticas de los juicios de jurado, es muy importante que la formación de la perspectiva de género. Eso nomás. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Es Santa María. Sí, de Santa María también. Bien. Arriba Santa María. Traje el equipo de Santa María completo acá. Celebro este encuentro, en primer lugar. Celebro sentencias como la comentada, porque principalmente es el derecho laboral el que más tenemos que enfocarnos con los lentes y la lupa de la perspectiva de género, posicionarnos con esa lectura porque es un derecho creado desde la posición androcéntrica, no es una norma neutral. Entonces, poniéndose ese énfasis para revertir esa realidad, está en nosotros primero como operadores judiciales y cumpliendo con el mandato de la Constitución en juzgar con perspectiva de género. Así que lo celebro. Bien. Sí, en realidad... Me gustaría comentar la sentencia, me parece maravillosa que podamos acceder a través del doctor Herrera a todos los conocimientos sobre derechos humanos en el ámbito laboral. Es muy beneficioso para la comunidad, como él dice, para la seguridad jurídica, que nos trae conocer los precedentes de las cámaras de apelaciones, porque de esta manera los abogados van a poder plantear sus casos y nosotros los jueces de primera instancia vamos a tener una guía en la resolución. Así que muy agradecida por todo el aporte enriquecedor.
Gracias a ustedes. ¿Quién fue? Es la doctora Alba Lagoria, jueza civil, comercial y de familia de Santa María. ¿Continuamos o hacemos? Sí. Bueno, vamos a continuar. Sí. No. Yo, no, por mí sigamos. Por mí sigamos. No hay problema. Yo, bueno, esta otra parte que quería hablar bueno, me quedaron pendientes los agravios de la actora, que en realidad son agravios que no los voy a tratar porque en definitiva no les terminamos haciendo lugar porque hubo un error de interpretación de parte del abogado porque él pensó de que se le había topeado el 30% porque la jueza de primera instancia había dispuesto que se le otorgaba, de acuerdo a la ley 26485, se le otorgaba un 30% más de la indemnización por el hecho de haber sido discriminada, que es una herramienta que da la ley de poder hacerlo. Entonces, uno de los agravios de la actora fue ese, de que le habían topeado, y en realidad no es que la jueza le había topeado, sino que le había dado un extra. Entonces hubo ahí un error de interpretación de la actora, del abogado de la actora, y eran dos agravios. Era uno ese, que él consideraba de que le habían topeado, y el otro agravio era respecto a que le habían hecho lugar a la prescripción de las diferencias salariales, que sabemos que solo se pueden solicitar 2 años para atrás. Entonces, pasados los 2 años, los demás está prescripto, y bueno, realmente no se podía hacer lugar tampoco ese agravio porque eso lo dispone la ley. Entonces, bueno, los explico así someramente porque, digamos, esos agravios no se hizo lugar y no era lo principal, digamos, en este caso, de la perspectiva de género. Y un poco como para ir redondeando y terminar y que no sea tan tediosa la exposición, yo lo que quería dejar aclarado respecto al tema de la perspectiva de género es que esto es algo, el tema de la perspectiva de género es algo que empezó en el siglo XVII. Uno de los primeros movimientos que hubo fue con la Revolución Francesa y que le costó a una mujer en 1791, se hace dicta la declaración, a ver, acá no me quiero ir, quiero dar bien las fechas por las dudas. En 1731, una mujer inglesa que se llamaba Mary Astle escribió la proposición formal dedicada a las damas para el mejoramiento de sus verdaderos y más grandes intereses. Luego tenemos en 1789 la Revolución Francesa, cuando las mujeres de París, mientras marchaban hacia Versalles, al grito de libertad, igualdad y fraternidad, exigieron por primera vez el derecho al voto para la mujer. Estamos hablando de 1789, no nos olvidemos que acá nosotros recién lo tuvimos en el siglo XX con la señora Eva Duarte de Perón, o sea que a ella no le cortaron la cabeza, y digo esto porque en 1791 se dictó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que se la redactó y fue presentada a la Asamblea Nacional Francesa por la activista Olympia de Gauche, que ella postulaba la dignidad de las mujeres, o sea, para que vean lo básico que pedían, la dignidad de las mujeres, el derecho a votar y el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales. Bueno, a ella, 2 años después, le cortan la cabeza en la guillotina por lo que pedía, y a las compañeras de ese movimiento las declaran insanas y las meten las recluyen en esas casas mentales que eran de terror, terminan no de la mejor manera. Y así comienzan Mary Wollstonecraft en 1792, luego pasamos al 8 de marzo de 1857, donde se hace una gran huelga en Nueva York. En 1866, que las mujeres logran un triunfo con el primer congreso de la asociación, aprueba una resolución relativa. Luego, en 1908, cuando el 8 de marzo 130 mujeres ofrendan su vida cuando se produce un incendio en Nueva York, y es a partir de ahí donde se crea el Día Internacional de la Mujer, en memoria a las 130 mujeres que mueren. Y bueno, una serie de hitos después que fueron marcados, y llegamos definitivamente hasta que en
52 es la ONU que instituye el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ¿A qué voy con toda esta cronología respecto al tema de la mujer? Se debe principalmente a que nosotros venimos de un sistema de derecho que tiene como origen Grecia y Roma. O sea, nuestro sistema de derecho es romanista. Y para los griegos y los romanos, el hombre era el hombre, o sea, era varón. O sea, la mujer era un accesorio, era algo totalmente que no tenía la misma entidad jurídica que los varones. Entonces, a partir de ahí, eso es lo que marca la concepción de Occidente. Entonces, y eso es lo que empapa toda la cultura jurídica y jurisprudencial que existe en América y en todo Occidente respecto al tratamiento de la mujer en el derecho. Y por eso es que yo marco el siglo XVIII como el comienzo de la reivindicación de la mujer. Luego se vio un poco postergado hasta que después en el siglo XX empezamos de nuevo con el tema de que la mujer quiere avanzar y lograr la igualdad. Entonces, creo de que más allá de que existen declaraciones como la de la ONU de 1948 de que somos iguales, o sea, de que está prohibida la discriminación por raza, sexo, religión, ideas políticas o procedencia, pero creo de que hay muchos hitos históricos que marcaron la verdadera lucha de la mujer y que nosotros tenemos como referentes a nivel mundial y a nivel local. O sea, ¿quién podría discutir de la gravitación que tiene inclusive en la Biblia y en la crianza nuestra de la Virgen María, la Madre Teresa de Calcuta, Juana de Arco, la doncella de Orleans, que participó en la Guerra de los 100 años, Teresa de Ávila, Juana Manso, de acá de Argentina, Alicia Moró de Justo, Lola Mora, Juana Zurduy, que si bien era de Alto Perú, pero fueron mujeres guerreras que pusieron de todo. Entonces, yo creo que el mensaje debe ser ese, reivindicar la lucha de estas mujeres que pelearon y ofrecieron sus vidas para tratar de lograr la igualdad real y no la igualdad declamativa de que sí, que somos iguales, que la ley, que el convenio, sino que a través de esto, de los fallos, de lo que nosotros hacemos, de alguna manera lograr cristalizarlo en hechos, algo que sabemos que está, pero que muchas veces no se echa mano, y repito, sea por discrecionalidad, por arbitrariedad o desconocimiento. Entonces creo que ese es el camino y celebro que la Oficina de la Mujer, con el apoyo de la Corte y de la Escuela de Capacitación, estén de una manera constante viendo este tipo de cuestiones y resaltándola, porque es la única manera en que lleguemos a un momento en que esto esté naturalizado y que no sea lo excepcional, sino lo normal. Nada más. Si tienen preguntas o quieren hacer algún comentario, está abierto el debate. Sí, doctor Marcos Herrera, el doctor Guchea de Santa María. Sí, hola doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te felicito Bien. por la obra de arte que tuviste recién. Realmente una obra cultural muy importante. Pero también te quisiera hacer un aporte de que no tan solo fue en Occidente este tema de la mujer, sino también en Oriente, y hoy se lo ve, como China, Rusia, India, con el sistema de castas, también provoca una discriminación que aún no se ha superado, ¿no? Es decir, el derecho es a nivel mundial este tipo de discriminación contra la mujer y que Occidente puede ser que sí es verdad, ha tomado la iniciativa porque está planteado todas las cortes europeas o latinoamericanas y americanas, ¿no? Pero no conozco que eso haya sucedido en el Oriente ni en el Lejano Oriente. Es más, uno ve últimamente cómo se están manifestando las actividades en China o en Rusia o en la India,
en Shanghái, por ejemplo, altamente totalitario, Corea del Norte, en fin, creo que la situación esta que vos recién expusiste se da en todo el mundo, ¿no? Esa es la aclaración que quería darte. Eso nomás, Sí, Marco. sí, doctor, totalmente correcta su apunte respecto al tema. Nada más que, bueno, yo quería señalarlo accidente por el hecho de que nuestro origen del derecho, nuestro sistema es romanista, y sí, es verdad, o sea, comparto absolutamente, y es cierto que el tema de la desigualdad es mundial y mayormente y de manera mucho más grave en Oriente y en algunos países específicamente donde tuve la posibilidad de estar y ver que realmente hay mujeres que están, que a lo mejor reducidas a una situación jurídica de cosa o de lo que fuere, pero la verdad que sí que da mucha pena, pero bueno, yo me refería como para relacionarlo al sistema de derecho nuestro que tenemos acá imperante, pero es mundial el tema y es una preocupación para todos, la verdad. Hola, sí, buenas tardes. Yo tenía dos inquietudes respecto del daño moral. Un poco quizás por ahí para cómo plantearlo nosotros los abogados, ¿no? En algunos casos. Me genera una inquietud respecto de cómo pedir la indemnización. Hace poco yo inicié un caso y se me había ocurrido implementar el artículo del Código Civil que es de la indemnización sustitutiva. Y en ese caso puntual pedía un año de sueldo, es decir, 13 sueldos. Y ahora cuando usted comentaba, habla de un porcentaje. Eso quería saber si lo pidió el abogado, lo dictaron de cámara. En realidad, la posibilidad de agravar la indemnización, que es el 30% que establece la ley, es un tope que pone, eh, eso lo establece la ley y lo había dictado la jueza de primera instancia. Eso se lo puede pedir siempre y cuando usted como abogada pueda acompañar y acreditar de manera fehaciente el daño que sufre el trabajador o la trabajadora. ¿Eso es, digamos, un agravante o entra como daño moral? En realidad, usted de acuerdo a cómo usted lo plantee, o sea, puede ser un agravante de una situación que se produce en ese momento o bien puede tomarlo como un daño moral. Usted no se olvide de que lo mismo dentro de lo que es el derecho laboral, usted tiene la posibilidad de plantearlo dentro de lo que, de acuerdo al tipo de daño que usted plantea, dentro de lo que es una ley de riesgo del trabajo, o puede plantearlo como un planteo civil, que también se lo podemos resolver. Pero eso lo tiene que ver usted cómo lo va a plantear, qué es lo que le conviene desde el punto de vista de la prueba, porque en realidad esto es una cuestión de prueba, o sea, no es discrecional del juzgador de establecer, de dárselo o de no dárselo, sino que va a ser una cuestión de prueba de lo que usted se tiene que hacer cargo como litigante, como abogada, y de acuerdo a lo que su cliente realmente pueda llegar a aportarle a usted para tener la certeza o no de que su pedido prospere. Bien, gracias. Por nada. ¿Una intervención más? ¿Alguna pregunta? En el chat, la doctora Evangelina Sánchez dice empatía absoluta, que tiene que tener la justicia. Excelente ponencia. Muy buena exposición de Debe ser de Enrique Santa María. Aguirre. Muy claro Debe ser. todo. Vanessa Marchetti. La doctora Marianela Dioli, de acuerdo, doctor, los del interior necesitamos capacitarnos. El Santa María. doctor Fernando Adet Caldelari, ¿podría aclarar de los tratados e instrumentos nombrados son hard law y cuáles son soft law? ¿Cómo se aplica en el fallo el soft law? Sí, en realidad, ¿cómo, ¿cuáles son los software? Acá, perdón. Ahí. Podría aclarar.
tratados e instrumentos nombrados son hard law y cuáles son soft law. ¿Cómo se aplica en el fallo el soft law? Sí, todos estos. En realidad, acá como bien me apunta la doctora Whittaker, son todos soft law. Son todas leyes. No, son todos, claro, son todos en realidad, son todas leyes que tienen, no, porque están ratificados por ley también. Sí, o sea, todos tienen, el doctor Adet. Sí, son otras. En realidad, doctor Adet, todas las leyes que yo he leído, inclusive acá estoy buscando, inclusive los convenios de la OIT son hard law porque tienen la entidad de leyes que fueron no solo remitidas por el Congreso y que tienen un número de ley, sino que también tienen que jugar el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Inclusive, como he leído, hay 4 convenios de la Organización Internacional del Trabajo que tienen nivel de ley, o sea que tienen una ley acá en Argentina, entonces son de aplicación obligatoria. Con respecto al soft law, serían las recomendaciones que por ahí también hace la Organización Internacional del Trabajo, que hace la ONU, que hacen distintos organismos, asociaciones, todo lo que sea, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son recomendaciones. Eso es soft law, que tiene el valor de una recomendación, que el juez puede tomarlo como una directiva a seguir como una recomendación. Pero los que leí, los números son de aplicación obligatoria, o sea, son hard law. Muchas gracias, doctor. La doctora Karina Name. Gracias, doctor Herrera. Muy enriquecedora su exposición. Gracias. No es de Santa María. No de Santa María. De Andalgalá. La doctora Evangelina Sánchez dice: esas mujeres fueron incendiadas en la misma fábrica, referencial, por solicitar sus derechos, igualdad y respeto. Eran tratadas como cosas las mujeres. Cristian, sí, es la verdad, la mujer en esa época era como un objeto, la trataban así. Virginia Lisa Duarte Acosta, excelente disertación, me encantó el tema, muy buena disertación. En África, Cristian también refiere, en África mismo todavía la mujer no tiene todos sus derechos. Sí, doctor Marcos, la igualdad surge de donde usted lo dijo, hay países de Europa, así que sigue la desigualdad hoy en el 2022. La doctora Karina Name, resulta fundamental la efectivización de la igualdad real. Excelente ponencia, muchas gracias por compartir esta sabia sentencia. La doctora Alba Lagoria de Santa María, la doctora Marianela Dioli, gracias doctores. Excelente, doctor, felicidades respecto de la exposición. Bueno, muchas gracias. Gracias a las personas que mandaron mensajes. Gracias. Bueno, cerrando, yo no sé dónde pararme, como para hablarle a ella al interior. Ahí me voy a poner. Ahí está. Y también poder hablarles a ustedes y no perder contacto visual. Bueno, un lujo, un orgullo agradecerles la presencia e aprovechar la posibilidad de que los tengo congregados para invitarlos a la próxima, al próximo encuentro de este mismo ciclo, que siempre queremos que sea el 25, pero nos 26, 24, cerca. Entonces, en mayo, como el 25 iba a ser imposible, el 24 los convoco a este mismo espacio. No sé, te estoy pensando, no me acuerdo si la doctora Lagoria me había dicho que iba a viajar o no, pero bueno, la doctora Lagoria, la comprometo. De Santa María. Fue así una cosa que me salió, doctora. Bueno, los convoco para poder escucharla a la doctora Alba Lagoria, también de estos lugares, de Santa María, donde ella nos va a compartir, creo que son 2 fallos, no uno solo, que son de este espacio, de este lugar de nuestra provincia, de este territorio, y sobre contenido patrimonial, violencia económica en el ámbito del derecho de la familia al momento de la regulación de los honorarios. O sea que está muy interesante.
Les invito para que vengan, para que inviten. Bueno, esto para el 24. Pero antes de eso, fuera de este ciclo, el 9 se cumplen los 10 años de nuestra Ley de Identidad de Género, que es un orgullo y pionera en este ámbito en muchos espacios. Así que hay una propuesta pensada para ese día. No tenemos problemas para ese mismo día, pero el 9 no podemos, el 10 los vamos a convocar a las 17:30 en este mismo espacio. Bueno, ya les vamos a estar haciendo llegar las invitaciones, los flyers, los datos y lo que necesiten para poder participar. Muchísimas gracias. Les invitamos a un corte de café que muy generosa y atentamente nos ha preparado la escuela para encontrarnos también en este espacio. Muchísimas gracias.